Durante años, William y Harry parecían inseparables. Eran hermanos, sí, pero también compañeros, cómplices, refugio mutuo dentro de una familia donde la cercanía no es costumbre. Los veíamos juntos en cada evento, en bodas, entrevistas, viajes oficiales. Eran una imagen de unidad, compartían algo más que linaje. Compartían historia, compartían herida. Y por mucho tiempo, se sostuvieron uno al otro como si eso fuera suficiente para resistirlo todo. La pérdida de Diana fue su punto en común más profundo. Los unió en la infancia de una forma que ni la monarquía, ni el deber, ni los años pudieron romper de inmediato. Ella no solo era su madre, era el nexo entre lo humano y lo institucional. Y cuando ella se fue, ellos quedaron uno frente al otro, unidos por el dolor, pero también por la necesidad de resistir. Diana era más que una figura materna. Era la única persona dentro de esa estructura que hablaba desde la emoción, que rompía el protocolo cuando era necesario, que ponía el afecto por delante de la imagen, y William y Harry lo sabían. La amaban, pero también la entendían como nadie más podía entenderla. Perderla significó perder no solo el centro emocional de su vida familiar, sino también la única protección que los diferenciaba del resto de la institución. Desde ese momento, estaban solos, acompañados por el deber, pero solos emocionalmente. Ese vacío los unió durante años. Y lo vimos. En cada aparición pública, en cada entrevista conjunta, en cada gesto de apoyo mutuo. Había un lazo visible, una cercanía que iba más allá de la obligación. Pero ese lazo, con el tiempo, empezó a estirarse. Y a medida que los dos crecían, también crecían las diferencias. William, como futuro rey, fue absorbido por la lógica del deber. Harry, en cambio, nunca estuvo destinado a representar la estabilidad. Su rol era más flexible, más abierto, pero también más confuso. Y ahí empezó la distancia. William encontró estructura en el sistema. Harry empezó a buscar algo más allá. Lo que al principio parecía un equilibrio entre roles, se transformó en caminos opuestos. William se convirtió en el rostro de la institución. Correcto, reservado, predecible. Harry, en cambio, se fue alejando poco a poco de ese molde. Buscaba algo distinto, algo propio, algo que no estuviera definido desde su nacimiento. Y entonces llegó Meghan. Ella no fue la causa del quiebre, pero sí fue el punto de giro. La presencia de Meghan expuso una tensión que ya existía. No entre ellas, entre ellos, entre el hermano que debía sostener la monarquía y el que ya no quería sostener nada. La relación empezó a desdibujarse en público. Aparecían en los mismos eventos, pero sin cercanía. Las sonrisas eran cordiales, las conversaciones breves. Y luego vino el silencio. Solo presencia compartida y silencio. Un silencio que, después de tantos años, ya no sorprende. La familia real no reaccionó bien, no públicamente, pero sí dentro de los muros. Y William, alineado con el deber, empezó a marcar distancia. A partir de ahí, todo fue visible. Las ausencias en eventos, la frialdad en los saludos, las declaraciones filtradas a la prensa, las entrevistas que rompieron la discreción que la familia siempre había defendido. Harry habló, mucho, y William no. Y en esa diferencia de formas se confirmó la distancia. El documental, el libro, las entrevistas, todo tenía una intención, contar una historia, la suya, pero al hacerlo, dejó de contar la de los dos. William respondió con silencio, con gestos calculados, con la presencia institucional que se espera de un futuro rey, pero nunca con palabras. El jubileo de platino fue el primer gran evento compartido después del quiebre. Y ahí, el cambio fue evidente. Harry no entró con William. No se sentó con su padre. Fue escoltado discretamente hacia la segunda fila, junto a miembros secundarios de la familia real. No había lugar reservado. No había presencia central. La expresión en su rostro y en el de Meghan lo decía todo. El desconcierto era visible. Se sentaron en silencio, sin protagonismo, sin bienvenida. Era la señal más clara hasta ese momento. Ya no formaban parte del núcleo. Y la distancia no fue solo simbólica. Fue logística. Sus movimientos estaban controlados. No se les permitió tomar fotos con su propio fotógrafo, ni con su equipo de grabación. El acceso fue limitado. Y el momento que muchos esperaban, una foto entre Lilibet y la reina, simplemente no ocurrió. No fue un error. Fue una decisión. La institución había puesto un límite. Harry estaba presente, pero ya no tenía libertad de actuar como miembro activo. Estaba invitado, pero no incluido. Y él lo sintió. No solo en la ubicación, en la energía, en la ausencia de gestos, en la manera en que el sistema le recordó, con precisión, que el lugar que tuvo ya no existe. La coronación de Carlos fue otro escenario clave. Y aunque muchos esperaban un gesto de reconciliación, lo que vimos fue una confirmación. Harry llegó solo. No formó parte de la procesión. No participó del acto central. Su asiento estaba lejos, fuera del núcleo familiar, rodeado de rostros secundarios. No hubo cruce de miradas con William. No hubo saludo con su padre.
Solo una presencia discreta, formal y profundamente simbólica. Harry estaba ahí porque el deber lo exigía, pero la dinámica ya había cambiado. No había ceremonia para él, solo protocolo. Algunos esperaban que algo ocurriera. Un gesto, una señal, una excepción. Pero la ausencia de todo eso fue el mensaje más claro. No hubo lugar para improvisar, ni siquiera para una fotografía que pudiera sugerir cercanía. La realeza había dejado de incluirlo. No con palabras, sino con espacios vacíos. Y en ese vacío, el vínculo se volvió visible por su ausencia. William representa estabilidad. Es el rostro que no cambia. La figura que no arriesga. Se ha convertido en el símbolo del deber, del protocolo, de la continuidad que la institución necesita mostrar al mundo. Harry, en cambio, representa ruptura, narrativa personal, emoción en primer plano. Eligió contar su versión, alejarse de la estructura, redefinir su identidad fuera de los márgenes que le impusieron desde niño. Ambos caminos tienen un costo. William carga con la responsabilidad, con la obligación de no hablar, de mantener el silencio incluso cuando las heridas están abiertas, de proteger una imagen que no le pertenece del todo. Harry carga con la exposición, con la crítica, con la presión de justificar cada decisión. Al elegir su propia narrativa, perdió acceso a la protección de la corona, pero ganó libertad para contar lo que siente. El contraste es claro. Uno representa la institución, el otro la voz que se fue. Uno calla para sostener, el otro habla para liberarse. Y en medio de eso está el público. Porque esta historia no se desarrolla solo dentro del palacio, se desarrolla en medios, titulares, redes. Cada gesto es interpretado, cada palabra es analizada, cada silencio se convierte en noticia. La prensa fue parte del conflicto, pero también es parte del relato. Alimenta percepciones, divide simpatías, crea versiones, y muchas veces amplifica la distancia más de lo que la distancia realmente mide. La imagen de Harry entrando solo, la de William sin mirar, la de los dos sin cruzar palabra. Todas esas escenas no solo reflejan una relación rota, reflejan una narrativa construida, que puede ser cierta, que puede ser incompleta, pero que ya forma parte de la historia. Cuando hablamos de William y Harry, no hablamos solo de dos hermanos reales. Hablamos de dos formas de responder a una estructura que lo exige todo. Uno eligió quedarse dentro, el otro eligió alejarse. Y cada decisión tuvo su precio. Es fácil mirar desde afuera y tomar partido, culpar, justificar, comparar. Pero lo cierto es que esta historia no tiene héroes, ni villanos. Tiene heridas que no se cerraron, roles que no se eligieron, y caminos que, en algún momento, dejaron de ir en la misma dirección. Tal vez William no pudo proteger a su hermano. Tal vez Harry no supo cómo quedarse sin perderse a sí mismo. Lo único claro es que lo que una vez fue compañía, hoy es distancia. Y eso, para quienes crecieron viéndolos como un equipo, duele. La imagen de esos dos hermanos caminando detrás del ataúd de su madre sigue siendo poderosa. Pero ahora, la caminata ya no es compartida. Cada uno sigue adelante por su cuenta, con el peso de sus decisiones y el eco de lo que alguna vez compartieron. No sabemos si volverán a encontrarse, si lo harán en privado, o si alguna vez volverán a caminar juntos frente al mundo. Pero mientras tanto, lo que queda es el silencio, el gesto que no ocurrió, la palabra que no se dijo. Y para muchos, eso habla más fuerte que cualquier entrevista. Si llegaste hasta aquí, gracias. Aquí no analizamos titulares, analizamos vínculos, imagen, historia. Lo que no se dice, pero sí se nota. Suscríbete si buscas contexto. Quédate si buscas silencio con sentido.